Arratsalde, muy buenas tardes. Bueno, gracias por venir, porque además bueno, veo que se ha llenado la sala, con lo cual no sé si es que le conocéis a él o os interesa la novela histórica. Yo creo que hay un poquito de ambas cosas, ¿no? En este caso. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por venir, eso es lo primero. Y bueno, como bien habéis dicho Alex, pues a raíz de escribir el primer libro me ha venido la oportunidad de dar esta conferencia. Y claro, muchas veces cuando la gente hablamos de Egipto siempre le viene a la mente pues, lo típico, ¿no? Las pirámides, las estatuas monumentales, grandes construcciones, y muchas veces nos olvidamos de cómo empezó todo. Al final todo tiene un comienzo y hoy nos vamos a ir precisamente bastante antes de la construcción de las pirámides para ver cómo se formó el Estado egipcio, el primer Estado de la historia, y lo vamos a hacer viendo un poquito la situación política y social de la época, y también lo haremos a través del protagonista del libro, que es Narmer. Entonces uniremos las dos vertientes, lo que es la figura de Narmer como primer faraón, así como la unificación de Egipto en una única unidad política. Ahora hemos hecho un poquito la presentación, vamos a ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Ya hemos dicho que estamos en Egipto, bueno, en el tiempo. Para que tengáis una referencia, estamos hablando de los años más o menos del 3300 al 3050, es donde nos vamos a ubicar a la hora de explicar estos datos. Y en el tiempo tenemos aquí el espacio ya, que es Egipto. Egipto tradicionalmente se distribuyó en dos unidades políticas: el Bajo Egipto al norte, lo que es el delta del Nilo, y el Alto Egipto en el sur, desde la primera catarata hasta el nacimiento del delta. Como vemos en la imagen, habrá varias ciudades importantes ya en este periodo antes de la unificación, como pueden ser en el sur Hieracómpolis y Naqada, más en el centro Abidos, y ya en el norte, en el Bajo Egipto, la ciudad de Buto. Bien, estas ciudades y otras demarcaciones que son yacimientos importantes también, con el paso del tiempo fueron parte de unas unidades políticas pequeñas, se podrían denominar provincias, aunque los griegos las llamaron nomos, que fueron anexionándose unas a otras, bien por alianzas o bien por luchas, y al final fueron dando forma a unas entidades que al final resultaron en un reino en el Alto Egipto y otro reino en el Bajo Egipto. Bueno, esos nomos que hemos comentado son unidades políticas que cuando se fueron anexionando tenían una característica, y es que nunca erradicaban las tradiciones o las características sociales del anexionado. Siempre mantenían sus costumbres, sus tradiciones, sus instituciones, etc. Entonces, iban formando cada vez unidades políticas más grandes, pero siempre aunando todos los desarrollos, todas las culturas y todas las tradiciones que iban anexionando. Entonces, estas unidades políticas, sobre todo el Bajo Egipto, tuvo mayor desarrollo que el Alto Egipto. Por su cercanía con Asia y con el Levante, sobre todo con la zona de Canaán, entró en contacto con la zona de Mesopotamia, también muy avanzado en esa época, donde ya se empezó a utilizar la escritura. Entonces, el Bajo Egipto, sobre todo con Buto a la cabeza, formó parte de una red comercial que le permitió desarrollarse más que el Alto Egipto. Estamos hablando que el delta del Nilo, por su fertilidad y por los trabajos de irrigación y de canalización que se hicieron, encontró un rápido desarrollo, lo que, unido a su contacto con Asia y sus excedentes agrícolas, le permitió rápidamente crear ciudades y llegar a la estratificación social, lo que conllevó a que en la parte oriental y en la parte occidental se formasen dos confederaciones, no dos reinos, porque no llegaron a tener un soberano como tal, pero sí dos confederaciones, de las cuales algunos integrantes emigraron hacia el sur, hasta casi lo más al sur del Alto Egipto, a Hieracómpolis, y llevaron con ellos el culto al dios Horus. Este es un detalle que luego veremos también a continuación, es un detalle importante. Entonces, hemos dicho eso, que el desarrollo del Bajo Egipto fue mayor por su contacto con Asia y por su fertilidad, mientras que el Alto Egipto al final es un valle muy estrecho y a los lados están el desierto oriental y el desierto occidental. Su desarrollo fue más lento y su sociedad estaba basada en cazadores recolectores. Al final, los trabajos de canalización y de irrigación no se hicieron tan pronto como en el Bajo Egipto, lo que conllevó un desarrollo un poquito inferior a sus vecinos del norte. Sin embargo, teniendo esto en cuenta, fue el Alto Egipto, lugar donde nació la monarquía y donde se
se inventaron las dos coronas que después simbolizarían a todo Egipto. Fue en el Alto Egipto donde se creó la monarquía y fue la cultura de Nakada la que se difundió por todo el Valle del Nilo, incluido el delta. Tenemos la certeza, gracias a los hallazgos, a los hallazgos de cerámica que se han ido realizando a lo largo de todo el Nilo, de cómo la cultura de Nakada se extendió tanto por el sur como por el norte, e incluso antes de que las dos unidades políticas fuesen un solo estado, culturalmente y comercialmente ya había una unificación. Gracias a esa unificación cultural y comercial, ya no solo el Bajo Egipto formaba parte de la red comercial con Mesopotamia, sino que también el Alto Egipto formó parte de esa red comercial, lo que conllevó también a un mayor grado de desarrollo. Como he dicho, la monarquía no se inventó, sino que surgió en el Alto Egipto, y sobre todo dos ciudades muy importantes fueron Hieracómpolis y Nakada. En la ciudad de Hieracómpolis se inventó la corona, que luego veremos con forma de bulbo y que tradicionalmente era de color blanco, y en la ciudad de Nakada se inventó la corona roja, que era algo más chata y de color rojo. Estas dos coronas, que en principio estaban simbolizando a dos ciudades las más importantes del Alto Egipto, después pasaron a representar también el Alto y el Bajo Egipto, como veremos a continuación. Con la monarquía, al final tenemos que desde Hieracómpolis, desde la ciudad de Hieracómpolis, los reyes han ido anexionando cada vez más provincias y se forma un reino en el Alto Egipto, que seguramente el rey que hizo esa unificación nos sonará, que es el rey Escorpión. Ha salido en numerosos libros, películas, etc. Entonces el rey Escorpión nos sonará. Pues él se cree que ya bajo su reinado, ya el Alto Egipto era un único reino y ya se empezaban a realizar incursiones hacia el Bajo Egipto. Esta época de la monarquía en el Alto Egipto se conoce como dinastía cero, y es que la historia de Egipto tradicionalmente se ha dividido en 30 dinastías de faraones. Claro, evidentemente se empieza por la primera, pero cuando se hicieron los hallazgos que nos permitieron saber más sobre este periodo, se decidió darle el nombre de dinastía cero. Entonces, en esta dinastía cero, que tenemos gobernantes tanto en el Alto Egipto como en el Bajo Egipto, en el Alto Egipto tenemos nombres como el Horus Irior, Horus Ka o el mencionado Horus Escorpión, que después veremos que es el padre de Narmer. Mientras tanto, en el Bajo Egipto tenemos otros gobernantes, como puede ser Horus Seka, que también está mencionado en el libro, el Ties, Tiu y alguno más, que muchas veces tenemos los nombres parcialmente porque evidentemente la escritura por aquella época todavía estaba en su versión más incipiente, y los registros que puedan quedar, cuanto más atrás vamos, más difíciles de encontrar evidencias arqueológicas. Entonces, una vez surgida la monarquía, también lo que vemos en esta dinastía cero es que ya todo el Valle del Nilo, como hemos dicho antes, tienen una cultura unificada. Aunque no estén gobernados todos por un solo hombre o por un solo gobernante, la cultura está totalmente unificada y además traspasa la primera catarata y entra en la zona de Nubia. A la vez que el auge de la monarquía, donde mayor representación encontramos de la estratificación social es en los cementerios. Al final, lo que más nos ha llegado son enterramientos, y ahí podemos discernir ya cómo hasta en los propios enterramientos se observa la estratificación social, porque ya no solo los gobernantes tienen sus tumbas en los cementerios, sino que también los personajes importantes, sin tener que ser gobernantes, tienen sus propias tumbas, lo que conlleva que los enterramientos de los reyes sean mucho más opulentos, más grandes y con mayores ajuares funerarios. En esta época tenemos ya los primeros jeroglíficos. Estas 3 tablillas se encontraron en tumbas del Alto Egipto, pertenecientes a reyes predinásticos, y como vemos todavía es una escritura incipiente que se utilizaba más que nada para temas administrativos, como pueden ser inventario de objetos, origen de los productos o fechar los productos. Tenemos también debajo y encima unos dibujos que son la representación típica de una fachada del palacio, con sus entrantes y sus salientes, el nombre del faraón y la representación del dios Horus encima. A esto se le llama Serek, y es la primera representación que tenemos de una diferenciación al representar los nombres de los faraones de las personas normales. Los faraones siempre tenían que diferenciarse en todo,
y entonces decidieron meter el nombre del faraón dentro de lo más representativo que había entonces, que eran los palacios donde vivían los reyes. Crearon la imagen del palacio y después siempre bajo la protección del dios Horus. Aquí, después de la dinastía Cero, es decir, llegamos al punto donde encontramos al rey Escorpión, bajo cuya autoría ya estaba todo el Alto Egipto unido en un reino, y damos paso a Narmer. Aquí ya vamos a unir lo que hemos dicho de cuál era la situación política de Egipto, dividido en dos reinos, con la figura de Narmer, que fue quien finalmente logró la unificación del Alto y del Bajo Egipto. Narmer, para que nos ubiquemos, estamos hablando del año hacia el 3050 a.C., y según Manetón, un sacerdote egipcio de la época tolemaica, reinó 62 años. Según nos cuenta, reinó todo ese tiempo y murió a causa de un hipopótamo. No podemos comprobarlo, pero la tradición nos dice eso. Durante el reinado de Narmer, evidentemente, el acto más importante que dio lugar fue la unificación de Egipto, pero aparte de eso también creó ramas administrativas para poder gobernar las dos partes del país. Se realizaron trabajos de canalización e irrigación, se fundó o se amplió la ciudad de Memphis, la que después sería capital de Egipto y que llevaría el nombre de Balanza de las Dos Tierras, porque estaba ubicada justo en el nacimiento del delta y se podía vigilar, por decirlo de alguna manera, muy bien tanto el Bajo Egipto como el Alto Egipto. Y también se le presupone, y se sabe a ciencia cierta, que tenía una tumba en Abidos, donde también se encontraron más tablillas con su nombre escrito. Bien, como hemos dicho, el legado más importante que nos ha dejado Narmer es la unificación, y aparte de, por ejemplo, esta paleta, que es donde nos muestra la confirmación de la unificación, que después analizaremos, también nos dejó más restos, como pueden ser una cabeza de maza, que también analizaremos después, así como una estatua de un babuino que también tiene su nombre grabado, así como cartuchos con su nombre, sellos cilíndricos por todo Egipto, tanto en el Bajo Egipto como en el Alto Egipto, en los desiertos orientales y occidentales, e incluso en la zona de Canaán. Como hemos dicho antes, unimos un poquito lo del libro con el árbol genealógico de Narmer, y poco posible porque evidentemente es muy complicado saber quién fue hijo de quién en aquella época, y sobre todo porque los egipcios tampoco tenían un gran interés en dejar escrito sus relaciones familiares. Incluso en algunos momentos ya posteriores de la historia se daban títulos de hermano y hermana cuando no eran hermanos y hermanas de sangre. Entonces eso nos dificulta un poquito el saber los árboles genealógicos, pero después de consultar numerosos libros, bueno, me decanté en el libro también por esta genealogía. Entonces vemos claramente como el rey Escorpión es el último gobernante del Alto Egipto, es decir, todavía está en la dinastía Cero, mientras que Narmer ya es el primer gobernante del Egipto unificado. Por eso es el iniciador de la primera dinastía. Estuvo casado con Nefertiti, una reina importante, y lo sabemos porque en su ciudad, la que es posible que sea su ciudad de origen, en la ciudad de Nakada, tenía una tumba de tamaño real. Es decir, no era habitual que una mujer, aunque fuese reina, tuviese un enterramiento tan grande y tan opulento. Sin embargo, ella, en la ciudad de Nakada, tenía una mastaba, que eran las tumbas habituales de aquella época, muy grande y con mucho afán funerario. Y tuvieron uno, aquí solo representamos uno, Oraja, tendrían seguramente muchísimos más hijos, y que por cierto Oraja es el protagonista del siguiente libro que estoy escribiendo. Os hago un poquito aquí de cuña. Pero bueno, este es un posible árbol genealógico. Después os dejaré también un poco de bibliografía por si a alguno le interesa para que pueda consultar. Entonces, como hemos dicho, el acontecimiento más importante fue la unificación de Egipto. Y esto queda retratado en esta paleta que tenemos aquí, que como vemos, este es el reverso y este es el anverso, ¿vale? Es una paleta votiva, se encontró en un templo, y era una paleta para cosméticos. Aquí vemos el hueco para los cosméticos. Lo mismo que esto es una paleta votiva, la cabeza de maza que vemos después también es un elemento votivo o ceremonial. Vemos como la paleta en el reverso, en la parte izquierda, está dividida en 3 registros. En el superior tenemos 2 cabezas de vaca que pueden simbolizar
un estado anterior al de la diosa Hathor, con el nombre de Narmer en el centro metido en la fachada del palacio, y ya en el registro medio tenemos en la parte de atrás al portasandeles del rey. En la figura central, y siempre de mayor tamaño, los egipcios siempre utilizaron el tamaño para representar la responsabilidad de cada uno. Cuanto mayor era su responsabilidad, ya fuese en el gobierno, en una hacienda o donde fuese, su tamaño en las representaciones era mayor. Por eso siempre el rey es más grande que cualquier otra persona que aparece representada en ya puede ser en las paletas, en las pinturas o en cualquier otro medio. Vemos al rey con la corona que hemos comentado antes, la alargada con el buco, que tradicionalmente era de color blanco, y que ya en esta paleta simboliza el Alto Egipto. Vemos cómo el enemigo está a punto de ser masacrado por el rey, y cómo el rey tiene una cola de toro colgando del costado, que después uniremos con este toro que aparece aquí. Vemos que delante del rey aparece un halcón, que es la personificación del dios Horus, que mantiene también a un cautivo sujeto por un gancho de la cabeza. Y en la parte inferior vemos a dos enemigos caídos, evidentemente es una representación de lo que le pasa a alguien cuando se enfrenta al rey. El anverso, por su parte, tenemos en el registro superior, tenemos la misma representación de las diosas Vaca, y sin embargo en el registro central superior tenemos ya lo mismo al portasandalias detrás del rey, de un tamaño inferior, el rey ya con la corona que pasó a simbolizar el Bajo Egipto. Delante tenemos un desfile de estandartes que los expertos dicen que pueden ser los estandartes de 4 provincias que tomaron parte en la campaña de unificación. Y delante de todo ello tenemos a 10 enemigos decapitados. En el registro central inferior vemos a 2 animales fantásticos que pueden ser guepardos. Hay gente que dice que son guepardos. Y justo en el centro, en el dibujo que hacen los 2 cuellos, es donde se echaban los pigmentos para después hacer los cosméticos. Y debajo vemos un toro que está derribando una fortificación enemiga y pisoteando a algunos enemigos. Por sí solo ya es una representación bastante gráfica de lo que supone, pero todo esto tiene una simbología detrás que nos ayuda a comprender también cómo fue todo ese proceso. Vemos que no solo el rey va a masacrar a un enemigo que por el pelo y la barba sabemos que era una persona habitante del norte, del Bajo Egipto y posiblemente de la zona del oeste hacia Libia, en una postura que después se volvería característica, que es el rey que tiene la fuerza y el poder somete a todas las demás personas. Vemos también la cola de toro que va unido con esto porque en el futuro y con el pasar de los siglos al faraón se le dio el sobrenombre, uno de los títulos que tenía era de toro poderoso. Entonces el rey, cuando llevaba una cola, estaba simbolizando que él tenía el poder que tenía el toro sobre los demás animales del ganado. Es decir, él era el pastor, él era el que más poder tenía y por eso se representaba una cola de toro. Por eso aquí, aunque vemos un toro, realmente lo que estamos viendo es una representación del rey con poder y fuerza derribando las fortificaciones enemigas en una lucha militar. Como hemos dicho, el rey siempre está representado de un mayor tamaño al resto, y aquí esta imagen también es curiosa porque podemos ver únicamente la representación de un halcón sujetando a un hombre, o sin embargo el dios Horus, que ya hemos dicho que fueron algunos habitantes del Bajo Egipto los que llevaron el culto de Horus a la zona de origen de Narmer y sus antecesores, sujetando a un enemigo con la planta típica del Bajo Egipto, lo tiene sometido con un gancho. Es decir, no solo el rey somete a los vencidos, sino que el dios también, el dios protector de la realeza, somete a los vencidos. Son varios mensajes los que siempre se lanzan para dejar claro que el rey cuenta con el favor de los dioses y es el que somete al pueblo rival. Evidentemente, en el anverso también vemos lo que sucede cuando alguien se enfrenta al rey. El castigo, la decapitación. Y no solo la decapitación, sino que también se les cortaban los genitales y se les ponía junto a la cabeza. La cabeza de Maza, hay diversas teorías, también es un elemento, como he dicho antes, votivo que se encontró en la ciudad de Hieracópolis, en el templo principal, y es que algunos ven la presentación de una princesa al rey y otros la presentación de un botín de guerra de una de las campañas de unificación al rey.
Pero vamos a ir por partes, ya lo vemos todo. Por una parte vemos siempre al rey en el centro, está bajo un kiosco y lleva la corona, la que es roja, que simboliza el Bajo Egipto. Y le vemos con una especie de látigo, un flagelo, que es una reminiscencia del pasado agrícola de Egipto. Es decir, todos hemos visto las imágenes de los faraones con los brazos cruzados sujetando un látigo y un cayado. Pues esos son reminiscencias de cuando Egipto era una zona de pastoreo, donde los pastores, los que tienen los animales, son los que tienen más poder, y esos son elementos que quedaron después en la historia de Egipto y se asociaban siempre con el poder. Por eso los faraones se representaban con el flagelo y el cayado. Detrás del rey vemos una serie de guardias con unos palos, y en la parte inferior vemos a dos abanicadores o portaabanicos del rey. Tenemos también detrás el nombre del rey, como hemos visto antes, metido en un seret, en una facha de palacio con el dios Horus encima, y encima del rey tenemos la representación de un buitre. Ese buitre es la diosa Nekbet y es la diosa protectora del Alto Egipto. Es decir, tenemos al nombre del rey protegido por el dios Horus, que es el protector de la realeza, y tenemos también al rey protegido por la diosa Nekbet. Es decir, el rey siempre está protegido por los dioses. Y frente al rey tenemos lo que puede ser la representación de una princesa, y después la presentación del botín de guerra. Aquí se puede observar un cautivo con las manos atadas a la espalda, y aquí también estandartes de provincias que pueden ser las que tomaron parte en la consecución de ese botín. El número del botín no lo voy a traducir, pero bueno, los egipcios siempre tendían a exagerar el botín. Siempre era una cultura que para ellos siempre tenían que quedar bien y que tenían que ser los mejores. Entonces siempre que había una guerra o un desplazamiento de tropas a algún sitio, o se ganaba algo, siempre exageraban el botín de guerra. Tenemos Narmer, también se le podía dar otro nombre, y aquí ya entramos en el estatus que muchas veces tiene casi de mítico, Narmer, y es que también se le conocía por el nombre de Menes. Y ese nombre de Menes es el que iniciaba siempre todas las listas reales con las que los posteriores faraones querían legitimarse en el poder o decir que ellos eran los legítimos gobernadores de Egipto. Entonces, uno de los restos que tenemos es esta piedra de Palermo, que data de la quinta dinastía, creo del año 2400 a.C., que es una enumeración de tanto los nombres de los reyes, que incluso en esta piedra se remontan antes de Narmer, es decir, irían todavía más atrás que la dinastía Cero, donde se añaden, aparte del nombre, se añaden hechos importantes que sucedieron en el reinado de cada faraón, como podrían ser inauguraciones de templos, festivales, otras ceremonias, y también siempre la altura que consiguió el Nilo. Al final, para los egipcios, la altura de la inundación era vital. Ellos dependían, toda su agricultura dependía de cuánto crecía o no crecía el río Nilo. Una crecida demasiado alta desbordaría tanto que arrasaría también con aldeas y pueblos, lo que anegaría los campos durante mucho más tiempo del necesario y no sería beneficioso para los agricultores ni para el Estado. Entonces, por eso siempre llevaron un registro de cuánto subía el Nilo, y lo dejaron también escrito en este anal, que es la piedra de Palermo. Tenemos otras listas reales, como son la de Abidos, la de Saqqara y la de Karnak, que esas están esculpidas en tres templos diferentes. Bueno, la de Saqqara es una tumba, y luego el canon real de Turil, que es un papiro. En la lista real de Abidos data de la época de Seti I y de Ramsés II. Seti I es el padre de Ramsés, estamos hablando de hacia el año 2300 a.C., y se enumeran los faraones desde Menes hasta Seti. La curiosidad que tienen tanto la lista de Abidos, de Saqqara y la de Karnak es que hacen una selección sui generis de los faraones que querían que apareciese en la lista. Muchos faraones, por cuestiones de debilidad en el gobierno, por falta de centralidad del poder o porque eran gobernantes extranjeros, se omitían de las listas. Entonces, ellos solo querían entroncar con los faraones que ellos consideraban importantes o los que ellos querían que les daban más legitimidad para gobernar. Entonces, tenemos la lista de Abidos, que es la de Seti I. La de Saqqara se hizo en época de Ramsés II, la hizo un funcionario privado
y la esculpió en su tumba, y la lista real de Karnak la mandó esculpir Tutmosis III. En la actualidad tiene apenas 20 nombres, pero en su época, cuando se talló, tenía más de 62. Después tenemos el canon real de Gillen, que tiene una curiosidad, y es que también tiene muchos de los nombres que en otras listas se omitían. Por eso también hemos podido conocer el orden de sucesión de muchos faraones, incluso de los faraones extranjeros como los Hyksos, que gobernaron Egipto. Al final lo que tenemos es una situación previa a Narmer de dos reinos divididos, uno en el norte y otro en el sur, culturalmente y comercialmente ya unificados, aunque no políticamente, y es casi como si pudiésemos decir que los reyes del Alto Egipto recogieron una fruta madura. Una vez que una sociedad está culturalmente y comercialmente unificada, el siguiente paso es la unificación política. Evidentemente, eso no surge de la noche a la mañana, y la sociedad también se tiene que acostumbrar a estar gobernada por un solo hombre, por un solo gobernante. Como la escritura todavía no estaba muy desarrollada, toda esta tradición de la unificación se transmite de manera oral. Al final lo que se hace también es un poco de propaganda real, que para eso también eran muy duchos los faraones. Se hace propaganda y se le va diciendo al pueblo cuál es la nueva manera de gobernar para que se vaya habituando. Tenemos un matiz importante, y es que los egipcios nunca tomaron este acto como algo, un hecho histórico. Para ellos no existía la historia como tenemos nosotros el concepto de un hecho histórico. Para ellos fue más un hecho fundacional, y así lo reflejaba siempre, como hemos visto en las listas reales. Siempre evocaban al primer faraón, al que creó o al que fundó ese país, o ese doble país, como le llamaban ellos. Los vestigios que nos quedaron, como las paletas y los anales, se empiezan a generar en esa época. Tienen ganas de dejar todo por escrito, y lo que hacen es generar tanto paletas, ya puede ser la de Narmer o incluso algunas otras, cabezas de maza, como hemos visto, el rey escorpión también tiene su cabeza de maza, y también empiezan los anales, lo que hemos visto de la piedra de Palermo, indicándonos los sucesos acontecidos durante todo ese tiempo. Y al final lo que tenemos es una unificación política de un reino muy extenso, de norte a sur, habitado prácticamente solo en el Nilo, porque los oasis casi no estaban habitados en aquella época, con relaciones con Asia, y que ya tenía también su zona de influencia pasada la primera catarata en Nubia. Esto ha sido la conferencia. Yo quería pues ubicaros un poquito en el tiempo del libro, y ya habéis visto, los que hayáis leído el libro, como algunas personas, como pueden ser el rey escorpión, Narmer, Menhotep, etc., son históricos. Yo me tomé la libertad de la unificación, primero hacerla de modo diplomático, y después había que meter un giro, y ya metí una batalla. Y es lo que realmente sucedió, porque no tenemos constancia de que hubiese ninguna guerra de importancia por las evidencias arqueológicas. Evidentemente tuvo que haber luchas entre unos y otros, pero también hubo alianzas tanto matrimoniales como estratégicas que propiciaron que la unificación no fuese del todo violenta. Aunque cada vez que después, en el futuro, Egipto se volvía débil, tendían a separar el Bajo Egipto y el Alto Egipto, siempre se volvían a esta época, a donde se fundó realmente, para obtener su legitimidad. Entonces quería agradecer, aunque ya no me está escuchando, a Laura Huertas, que es licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla, tiene el máster en Egiptología por la Universidad de Liverpool y está actualmente haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Sevilla, por la ayuda que me ha prestado a la hora de hacer un poquito el esquema de la conferencia y confirmarme los datos que yo he expuesto aquí, y quería agradecerle públicamente su ayuda. Y por último, antes de pasar al turno de preguntas, si es que alguien tiene alguna pregunta, dejaros la bibliografía, la dejaré aquí mientras pasamos al turno de preguntas, por si alguien quiere anotar o si a alguien le interesa saber algo más de lo que hemos hablado, pues que pueda acceder a los libros y aumentar un poquito su conocimiento sobre el tema, o saciar su curiosidad. Hasta aquí la conferencia, gracias por venir y haberme escuchado. Si alguno tiene una pregunta, yo encantado de... Sí. La parte de Nubia que corresponde al Alto Egipto, Sí. son negros. Sí.
y aparentemente en toda la historia de Egipto aparecen muy pocos negros como jefes importantes. Ya sé que al final hubo algún faraón negro, Sí. pero ¿cómo se integra Nubia en Egipto? Realmente, en esta época, cuando hemos dicho que la cultura traspasa la primera catarata y llega a Nubia, lo que eso provoca es que el grupo, digamos, social o la cultura que allí vivía, que se denomina el grupo A, desapareció. Es decir, no es que Egipto arrasase al llegar, pero sí que al avanzar la cultura de Nakada, la cultura propia de esa zona de Nubia desapareció. Se fue hacia el sur y después ya, con los años, alrededor de la cuarta, quinta dinastía, volvió a aparecer un grupo con cultura propia de Nubia. Los nubios también estuvieron presentes en Egipto, sobre todo como mercenarios de guerra. La habilidad de los arqueros de Nubia, o sea, estaba muy bien documentada. Entonces, desde que Egipto, en estas primeras épocas, hacía incursiones, siempre traía nubios. Parte del botín de guerra siempre de los egipcios eran personas. Parte de animales o cereales, siempre, o materiales preciosos, eran también personas. Entonces, la cultura de Nakada, al expandirse, hizo que el grupo A desapareciera y tardó pues, alrededor de unos 500 años en aparecer otra cultura propia en Nubia. Luego, bien, como bien has dicho, ya después, muchos años después, sí que hubo faraones originarios de Nubia que conquistaron todo Egipto. No sé si te contesta eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo tenía un par de ellas. Las que sean, no hay problema. Vamos a ver, yo he leído que el origen de la cultura occidental proviene de Constantinopla, Ajá. el actual Irak. ¿Egipto en qué lugar estaba en cuanto a iniciación de la cultura? Egipto, a ver, siempre fue una cultura muy autárquica, es decir, ellos se quedaban con lo suyo, sí que importaban cosas de los demás, pero pocas cosas exportaban. Hasta que no llegó la época griega y después la época romana, los egipcios vivían muy, digamos, tirando de lo suyo. Sí que fueron cuando llegó Heródoto, por ejemplo, el padre de la historia, que hizo un trabajo importante en Egipto, ahí fue cuando realmente los griegos y después los romanos empezaron a ver los avances que tenían, por ejemplo, los egipcios en cuestión de medicina, por ejemplo, o de arquitectura, y sí que también, aunque no se puede llamar filosofía como tal, sí que hubo pensadores, por decirlo de alguna manera, en muy temprana época, alrededor de la cuarta dinastía y luego ya en el Reino Medio, que dejaron sus escritos que podríamos clasificar como filosóficos. Entonces, los griegos y los romanos absorbieron ese conocimiento y después nos los trasladaron a nosotros. Realmente, muchas veces no se le da la importancia que tiene a la cultura egipcia porque todo nos ha venido a través de los griegos y los romanos. Pero los griegos y los romanos, sobre todo los griegos, bebieron mucho de la cultura de Egipto en cuanto a medicinas, avances en matemáticas, etc. Y la otra pregunta era, la palabra hierático se refiere a la figura, ¿no? Una figura hierática es una sí, pero también hierático también era un tipo de escritura. Estaban los jeroglíficos, está el hierático, al final los jeroglíficos son la representación, digamos, exactas de cómo son las cosas en la naturaleza o lo que quieren representar. Sin embargo, el hierático es una forma cursiva para aligerar esa escritura, porque si tenemos que escribir, imaginad que tenemos que escribir todo esto con jeroglíficos, tardaríamos mucho, aunque estuviésemos habituados a escribirlo. Sin embargo, la forma hierática es una forma cursiva que aligera la escritura, es la que se usaba en la administración. Los jeroglíficos quedaron únicamente para representaciones monumentales, etc. Entonces, hierático también se le da al nombre de la escritura. Por eso que jeroglífico vendrá de hieroglífico, ¿no? Sí, hierosglifos, sí, viene del griego. Lo que pasa es que el hierático es el nombre que se le da a la evolución, digamos, de la representación del jeroglífico. ¿Y qué relación tiene eso con Hieracómpolis? No tiene... O sea, al final Hieracómpolis es el nombre que le dieron los griegos a la ciudad. Realmente en Egipcio antiguo la ciudad era Nequén. Pero Hieracómpolis, los griegos cuando llegan le ponen nombre a todo. Tanto por ejemplo, la ciudad al final, nombres como Heliópolis, el nombre de Memphis es una derivación de los griegos del nombre que le daban los egipcios al lugar. Es decir, los griegos le ponen su nombre y no tiene muchas veces nada que ver el que empieza por la misma raíz para que simbolice algo con la escritura o con una representación hierática. Gracias. Era... ¿Alguien? Sí. ¿Qué pintan los Ixos
en la cultura egipcia. No sé si son unos forajidos que hay en medio del campo, o eran los cananeos, o eran los de Mesopotamia que se acercaban. Los Ixos, Ixos viene de la palabra egipcia Ekau Kasut, que significa soberanos de países extranjeros. Es decir, los propios egipcios ya les dieron el nombre de que eran foráneos. Ciertamente vienen desde la zona de Canaán y se aprovechan de una época de debilidad del gobierno egipcio. Realmente no hay faraones fuertes en aquella época, y poco a poco, sin lucha, van penetrando por el corredor oriental del delta y se van afianzando en el delta. Poco a poco van ocupando cargos altos y llegan al poder, fundando sus propias dinastías de gobernantes. Realmente es un pueblo asiático que se egiptizó, porque aunque mantenían, por ejemplo, algunos cultos suyos, como el dios Suter, que después lo asociaron al dios Set egipcio, realmente se egiptizaron y se hicieron representar como los egipcios, escribían sus nombres reales en cartuchos. Es decir, es una cultura extranjera que se egiptizó, y después los egipcios los echaron de su país para reclamar lo que según ellos era suyo. Entonces, a lo largo de todos los siglos de las tantas culturas, de tantas culturas, los Ixos no siempre son los mismos. O sea, Ixos significa forastero. Ixos que significa, realmente no, ellos les dieron el nombre de Ixos, o Ekau Kasut, de soberanos de países extranjeros, a los que ocuparon Egipto realmente entre su reino medio y su imperio nuevo. Más o menos, estamos hablando desde el año 1650 o 1700 hasta el 1550 a.C. A los que gobernaron en esa época, a las gentes que vinieron desde Canaán en esa época, es a los que ellos llaman Ixos. Realmente los otros, cuando llegaron otras culturas como los libios, los asirios o los nubios, que también gobernaron Egipto, no les dieron ese nombre. Ese nombre de Ixos únicamente se refiere al pueblo ese que vino de Canaán y gobernó Egipto durante esos 150 años más o menos. Oye, ¿no hay una tercera escritura? A ver si me acuerdo. La demótica. Sí, está la jeroglífica, la hierática y la demótica. Están las tres. Entonces, la demótica todavía es otra evolución del hierático. Que es gracias a que, por ejemplo, la piedra roseta estaba escrita en jeroglífico, en demótico y en griego, se pudieron descifrar los jeroglíficos. Es decir, tenemos la escritura jeroglífica, que es la que empezó, la escritura, la que se inventó en Egipto. Después se hizo una variante que era la hierática, que permitía ir más rápido, y después se hizo la demótica, que al final el nombre que indica es la que utilizaba el pueblo, que viene del demos, del griego. Al final es la que utilizaba más el pueblo para escribir. Pero sí tiene razón, había tres escrituras. Simplemente y muy sencillo. ¿Qué documentación has consultado? Me explico. Estás hablando de la arqueología pura y dura, ¿no? Estamos en un proceso de la aparición de la escritura del Estado. Entonces, ¿las fuentes documentales que has usado? Me he basado en estos libros que ves aquí, en estos escritos. Sí. Al final, por ejemplo, el de Douglas Brewer, el que está en inglés, el Ancient Egypt, ese tiene mucha documentación sobre esa época precisamente, que se basa todo en esa época, y es donde más datos he podido obtener, así como los datos más generales de la formación política, etcétera, sí que están en los otros libros. Donde más he podido obtener esos datos del predignástico de Narmer, el rey escorpión, etcétera, es en el de Brewer y en el documento de Torres de Egipto predignástico y arcaico. Ahí es donde más me he documentado para el tema de los restos arqueológicos, etcétera. Te voy a dar otra pista. En la Universidad de Deusto tiene uno de los fondos más importantes de egiptología, no sé si conocerás. No, mira, no conocía. Pues ahí tienes toda la documentación arqueológica. Hoy en día se puede hacer una tesis doctoral. Pues me lo apunto. Luego, si no te importa, me esperas un momentito y me dices y lo apuntamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Egipto era considerado el granero de Roma. Sí. Yo pregunto, me imagino que durante todo el tiempo que Roma fue el mayor imperio del mundo, había otros graneros tan importantes. También había otros sitios desde donde importaban sus cereales y todo. Lo que pasa es que Egipto, gracias a su ubicación y el Nilo, y las inundaciones que tenía el Nilo, y los trabajos de irrigación y de canalización, se podían conseguir cosechas
muy provechosas incluso. Después, ya cuando llegaron los griegos y los romanos, en algunos lugares se conseguían hasta 2 cosechas anuales. Entonces, por eso se consideraba a Egipto el granero de Roma, pero Roma también se abastecía de cereales procedentes de otras partes del mundo. Sí. España también tendría su aportación en especie, también seguramente en recursos minerales, etc. Así que, pero sí estaba considerado el granero de Roma. Oye, yo vamos, que te voy a preguntar lo de esa película que sale, la de Ágora, ¿no? ¿Es verdad que los cristianos que incendiaron Alejandría, los libros y los ¿quién fue el que incendió Alejandría? La biblioteca de Alejandría, Sí, la biblioteca de Alejandría se incendió cuando estaba Julio César allí. Hay teorías para todos los gustos. Hay quienes dicen que la incendió Julio César sin querer pero queriendo, es decir, para destruir la flota, incendió la flota, pero ¿qué pasa? Al lado estaba, muy cerca estaba la biblioteca, entonces un daño colateral fue la destrucción de la biblioteca. Y otras fuentes nos dicen que en la misma época fue un incendio fortuito lo que destruyó la biblioteca de Alejandría. Ahí hay quien mantiene su teoría y quien defiende la otra. En la película viene que los cristianos... Bueno, sí, eso ya es posterior, es de donde está Hipatia de Alejandría, que fue una persona muy importante, muy culta y muy estudiosa, que en aquella época pues que una mujer tuviese esos conocimientos y esa importancia era raro, pero sí que hay también luego con la invasión, no invasión, sino la introducción de los cristianos, pues también se hicieron parte de esos posibles incendios, pues luego también edificaron capillas dentro de templos egipcios, etc. Ahí ya cuando una cultura entra dentro de la otra puede pasar a que la respete o no. Entonces, los cristianos en Egipto sí que, lo mismo que los árabes después, también construyeron mezquitas dentro de templos, etc. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues muchas gracias por... sí, venga, Si no hay más preguntas, sí. Yo quiero agradecerte que tengas esta vocación por el Antiguo Egipto, siendo joven. Yo llevo estudiando egiptología desde el año 91, pero ya calzo 75. Y tengo ya el pie en el estribo, como se suele decir. He escrito 6 libros sobre el Antiguo Egipto y me emociona ver que gente joven pues se apasione también por este tema. Así que te transmito mi enhorabuena y que sigas estudiando el tema. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido, espero que les haya gustado y haya sido interesante y ojalá nos veamos en futuras conferencias o en otros ámbitos. Muchas gracias, que ricasco.